El lenguaje ensamblador ARM es un tipo de lenguaje de programación de bajo nivel. Está hecho para hablar muy directamente con el procesador ARM de una computadora. Muchos aparatos electrónicos de ahora usan procesadores ARM. Los encuentras en teléfonos inteligentes, tabletas y muchos sistemas que están metidos dentro de otros aparatos. Aprender el lenguaje ensamblador ARM te puede ayudar a entender cómo funcionan estos aparatos por dentro, en su parte más básica, el hardware. Este lenguaje le da a los programadores un control muy preciso sobre las partes de la computadora. Con este control se pueden hacer programas que son súper eficientes y rápidos. Los programadores muchas veces eligen ARM ensamblador cuando la velocidad del programa y usar con cuidado los recursos del sistema son muy importantes para una aplicación. La indexación en el lenguaje ensamblador es una técnica muy importante que se usa para encontrar datos guardados en la memoria de la computadora. Imagina que la memoria es como una calle muy larga, y cada lugar en esta calle tiene una dirección única, como el número de una casa. La indexación nos da una forma ordenada de calcular estas direcciones de memoria. Normalmente empezamos con una dirección que ya conocemos, llamada dirección base. Esta podría apuntar al inicio de un grupo de datos, como una lista o un arreglo. Luego, se le suma un valor de desplazamiento a esta dirección base. Este desplazamiento es como una distancia específica desde el inicio, que nos ayuda a encontrar el lugar exacto de memoria que necesitamos. Este método hace que encontrar datos sea muy flexible y es clave para manejar bien los datos en la memoria. ¿Por qué son tan importantes las técnicas de indexación al programar en lenguaje ensamblador? Estas técnicas son súper útiles cuando un programa necesita trabajar con grupos de datos. Piensa, por ejemplo, en una lista de números, los datos de estudiantes o cualquier conjunto de cosas parecidas. Estas cosas usualmente se guardan en la memoria una después de la otra, en orden. La indexación permite que un programa se mueva fácilmente por esa lista. Un programador puede usar la indexación para tomar el primer dato, luego el segundo, luego el tercero, y así, muchas veces dentro de un ciclo o bucle. Esta forma de hacerlo hace que el código del programa sea mucho más corto y usualmente más rápido, porque no se necesitan muchas instrucciones separadas para ir a cada lugar de la memoria. Simplifica muchísimo el manejo de datos cuando están organizados de forma complicada. En el lenguaje ensamblador ARM64 hay varias formas de hacer la indexación. Dos métodos muy importantes y que se usan mucho se llaman preindexación y postindexación. Estos dos métodos están hechos para ayudar a los programas a tomar datos de la memoria y luego actualizar el puntero de dirección principal, que normalmente se guarda en un registro. La diferencia más grande entre la preindexación y la postindexación está en cuándo se actualiza este puntero de dirección, si antes o después de tomar el dato de la memoria. La preindexación cambia el puntero antes de que se tome el dato, y al revés, la postindexación cambia el puntero después de que se toma el dato. Entender bien los dos métodos es muy importante para escribir código ensamblador ARM que sea eficiente y funcione bien. La preindexación es un modo de direccionamiento específico que se puede usar en el conjunto de instrucciones de ARM64. Se usa principalmente con las instrucciones de cargar y guardar. Estas instrucciones se encargan de mover datos entre los registros del procesador y la memoria principal de la computadora. Cuando se usa la preindexación, primero se calcula la dirección de memoria a la que se va a ir. Este cálculo normalmente significa tomar un valor de un registro base y sumarle un desplazamiento. Algo muy importante de la preindexación es que después de calcular esta nueva dirección, también se guarda de nuevo en el registro base. Así que, el registro base se actualiza con la nueva dirección antes de que esta nueva dirección se use para cargar o guardar algo en la memoria. Vamos a ver más de cerca los pasos de cómo funciona la preindexación. Primero, el procesador toma el valor que está guardado en el registro base que le dijimos. Luego, le suma, o le resta si el desplazamiento es negativo, un valor de desplazamiento a este valor del registro base. El resultado de esta suma o resta se convierte en la dirección de memoria real que se usará para mover el dato. Segundo, el procesador USA esta dirección recién calculada para cargar datos desde ese lugar de la memoria a un registro, o para guardar datos de un registro en ese lugar de la memoria. Tercero, y esto es muy importante,
esta dirección efectiva también se escribe de nuevo en el registro base, reemplazando lo que tenía antes. Esto actualiza el registro base para que apunte al nuevo lugar inmediatamente. La forma de escribir la preindexación en el lenguaje ensamblador ARM64 es bien clara, así que es fácil de reconocer. Normalmente vas a ver un signo de exclamación, que a veces se llama bang, puesto al final del operando de memoria dentro de la instrucción. Por ejemplo, una instrucción de carga que usa preindexación podría verse así. En este ejemplo quiere decir una operación de cargar registro. Es el registro de destino donde se pondrá el dato cargado. Es el registro base, que tiene una dirección de memoria inicial. El numeral 16 es un valor de desplazamiento inmediato, que indica 16 bytes. La parte x1, numeral 16 entre corchetes dice que la dirección es x1 más 16. El símbolo de exclamación le dice al procesador que actualice x1 con esta nueva dirección, x1 más 16. Para explicar la preindexación con un ejemplo claro, digamos que el registro x1 tiene ahora la dirección de memoria 0x1000. Esta dirección podría apuntar al inicio de una lista de números enteros de 64 bits en la memoria, donde cada número ocupa 8 bytes. Supongamos que queremos cargar el tercer número de esta lista, que está a un desplazamiento de 16 bytes desde el inicio, en el registro x0. Y también queremos que x1 apunte después al lugar de este tercer número. La instrucción LDR x0, abre corchetes, x1, numeral 16, cierra corchetes, signo de exclamación, hace justo esto. Primero, se calcula la dirección efectiva, 0x1000, más 16 es igual a 0x1010. Luego, el valor de 64 bits guardado en la dirección de memoria, 0x1010, se carga en el registro x0. Finalmente, el valor del registro x1 se actualiza a 0x1010. La postindexación es otro modo de direccionamiento muy útil que nos da la arquitectura ARM64. Parecido a la preindexación, se usa con instrucciones de cargar y guardar para manejar el paso de datos entre los registros y la memoria. También usa un registro base y un valor de desplazamiento para saber las ubicaciones de memoria. Pero, el orden de las operaciones en la postindexación es bien diferente al de la preindexación. Con la postindexación primero se accede a la memoria, o sea, se hace la operación de cargar o guardar. Este acceso usa el valor original sin cambiar, que está en el registro base en ese momento. Y solo después de que se termina de pasar el dato, es que se actualiza el registro base sumándole el desplazamiento a su valor original. Vamos a ver paso a paso cómo funciona la postindexación. Primero, el procesador toma el valor actual directamente del registro base que se le indicó. Este valor, así como está, se usa como la dirección de memoria efectiva para la operación de cargar o guardar. Segundo, el dato entonces se lee de esta dirección de memoria y se guarda en un registro de destino, si es una carga, o se escribe desde un registro de origen a esta dirección de memoria, si es una guardada. Tercero, y esto es importante, solo después de que se completó totalmente el acceso a la memoria, se suma el valor de desplazamiento especificado al valor original que estaba en el registro base. Esta suma resultante luego se escribe de nuevo en el registro base, actualizándolo para posibles operaciones siguientes. La forma de escribir la postindexación en el lenguaje ensamblador ARM64 la distingue claramente de la preindexación. En una instrucción de direccionamiento postindexado, el desplazamiento se escribe después de los corchetes que encierran al registro base. Por ejemplo, una instrucción de carga que usa postindexación podría escribirse así. En esta instrucción es la operación para cargar datos en un registro y x0 es el registro de destino elegido. x1 es el registro base. El acceso a la memoria para la operación de carga usa la dirección que está guardada en x1 en ese momento. Luego, después de que el dato se ha cargado con éxito desde la ubicación x1 entre corchetes, el valor de x1 mismo se actualiza para ser x1 más 8. Fíjate que el desplazamiento, numeral 8, aparece fuera de los corchetes y no hay ningún signo de exclamación adentro. Veamos un ejemplo práctico para entender mejor la postindexación. Imagina que el registro
X1, tiene la dirección de memoria 0x2000. Esta dirección apunta al primer elemento de una serie de datos guardados en la memoria, donde cada dato mide 8 bytes. Queremos cargar este primer dato, que está en la dirección 0x2000, en el registro X0. Después de cargar este dato, queremos actualizar el registro X1 para que apunte al siguiente dato de la serie, que estaría 8 bytes más adelante. La instrucción de ARM64, LDRX0, abre corchetes, X1, cierra corchetes, numeral 8, hace estas acciones perfectamente. Primero, el valor de 8 bytes de la ubicación de memoria, 0x2000, se carga en el registro X0. Luego, y solo entonces, el registro X1 se actualiza a 0x2000 más 8, lo que hace que X1 ahora tenga 0x2008. Esto es súper conveniente para recorrer grupos de datos. Ahora vamos a comparar directamente la preindexación y la postindexación para ver bien sus diferencias y cuándo se usa cada una. La diferencia más importante entre estos dos modos de direccionamiento está en el momento exacto en que se actualiza el registro base, comparado con cuando se accede a la memoria. En la preindexación, primero se calcula la dirección de memoria efectiva sumando el desplazamiento al registro base. Luego, el registro base se actualiza inmediatamente con esta nueva dirección efectiva. Finalmente, esta dirección recién calculada y guardada se usa para hacer la operación de cargar o guardar en memoria. En cambio, con la postindexación, primero se usa el valor original del registro base como la dirección para acceder a la memoria. Solo después de que se completa la carga o guardada, se actualiza el registro base sumándole el desplazamiento. La preindexación tiene ventajas claras en algunas situaciones de programación. Es especialmente útil cuando calcular el desplazamiento es parte clave para saber cuál es el dato correcto que se va a usar antes de usarlo. Por ejemplo, si un programa necesita saltarse un número variable de datos antes de leer o escribir un dato específico, la preindexación calcula la dirección final y se asegura de que el registro base muestre esta dirección que se usó de verdad. Esto puede simplificar la lógica del programa que sigue. Si la siguiente operación necesita saber exactamente dónde ocurrió la última transferencia de datos, especialmente si no es simplemente el siguiente bloque de memoria en orden. El registro base guarda con exactitud la dirección del dato que se acaba de procesar. La postindexación, por otro lado, también tiene beneficios claros y muchas veces se prefiere para otro tipo de tareas. Muchas veces se siente más fácil de entender y más natural para procesar datos uno después de otro, en secuencia. Piensa en recorrer una lista o un buffer desde el principio hasta el final. Algo común es usar el puntero actual para acceder a un elemento, tomar o guardar su dato, y luego avanzar el puntero al siguiente elemento en la secuencia. La postindexación es perfecta para este modelo. Una instrucción como LDRX0, abre corchetes, X1, cierra corchetes, numeral 8, primero lee datos usando la dirección actual en X1 y luego prepara X1 de forma muy práctica para la siguiente vuelta de un ciclo, aumentándolo. Este patrón de procesar el actual y luego avanzar se usa muchísimo. Entender muy bien las técnicas de preindexación y postindexación es súper importante para cualquiera que programe el lenguaje ensamblador ARM64. Estos modos de direccionamiento ayudan a los programadores a escribir código que es mucho más corto y que a menudo corre mucho más rápido. Al combinar de forma inteligente una operación de acceso a memoria, cargar o guardar, con una actualización del registro base en una sola instrucción, se puede reducir el número total de instrucciones necesarias para hacer una tarea. Esta reducción, a su vez, ahorra ciclos valiosos del procesador y también puede hacer que el código ocupe menos espacio. Para aplicaciones donde el rendimiento es clave, como en sistemas de tiempo real, los núcleos de los sistemas operativos o tareas de procesamiento intensivo de datos, estos modos de direccionamiento eficientes son herramientas que no pueden faltar para optimizar.